En el video anterior vimos el tema de funciones diferenciables. Ahora vamos a comenzar con derivadas parciales. Vamos a suponer que tenemos una función f que está definida de dos variables, x y y. Vamos a hacer variar x mientras la otra variable se mantiene fija. En este caso, y es la que vamos a dejar fija, es decir, va a ser una constante. Por ejemplo, y es igual a b. Entonces, esta función de dos variables se puede trabajar como una función de una sola variable, h de x, que es igual a f de x, b. Con esto hacemos que x sea la que está variando, mientras que la otra es la que se mantiene constante. Es una función de una sola variable. Por lo tanto, si esta función h tiene una derivada a, entonces esta se denomina derivada parcial de f con respecto a x en el punto a, b y se denota por f de x a, b. Y se puede escribir de esta forma. En general, si f es una función de dos variables, entonces vamos a tener dos derivadas parciales, que es la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. La derivada parcial respecto a x es aquella donde y se mantiene constante. Y aquí lo tenemos, no cambia y. Lo que está variando es el valor de x más h menos f de x sobre h. Mientras que la derivada parcial de la función f respecto a y es aquella donde x se mantiene constante. Es decir, y es la que se encuentra variando, y más h, y aquí está y. Entonces, tenemos la siguiente notación para derivadas parciales. Si f es una función de R2 en R, entonces vamos a hacer z igual a f de x, y. Y aquí tenemos las notaciones para la derivada parcial respecto a x. Se puede escribir de esta forma. F subíndice x de x, y. X es lo que me indica que es una derivada parcial respecto a x. También se puede escribir de esta forma, f subíndice x. O se puede utilizar este símbolo de derivada parcial de f respecto a x. Esta es la notación que nosotros vamos a estar utilizando. También se puede escribir de esta forma, derivada parcial respecto a x de la función f de x, y. O utilizando el operador derivada de es derivada, subíndice x, derivada de x de la función f. Y pasa lo mismo con la derivada parcial respecto a y, pero en lugar de x estamos manejando lo que es y. ¿Y cuáles son los pasos o cuál es el método que nosotros debemos de utilizar para calcular las derivadas parciales de una función de dos variables? Para determinar la derivada parcial de f respecto a x, vamos a conservar a y como una función constante y derivamos respecto a x. Para determinar la derivada parcial de f respecto a y, vamos a conservar a x como constante y derivamos respecto a y. Y con esto vamos a comenzar a realizar unos ejercicios. Primer ejemplo, si f de x, y es igual a x cúbica más x cuadrada por y cúbica menos 2 por y cuadrada, determine la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y. Vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a x, es decir, voy a derivar respecto a x a la función, que en este caso es x cúbica más x cuadrada por y cúbica menos 2 por y cuadrada. En este caso, como se trata de una derivada, podemos aplicar los criterios que ya vimos en cálculo diferencial. Como se trata de una suma, podemos separar en una suma
de derivadas y nos queda como la derivada de x cúbica más la derivada de x cuadrada por y cúbica menos la derivada de 2y cuadrada. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es derivar las funciones. Nos dice que es respecto a x. Significa que las demás variables, y, por ejemplo, se va a tomar como una constante. Y como es una constante, o puede salir de la derivada, o la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, más la derivada respecto a x de x cuadrada por y cúbica. En este caso, como yo voy a derivar respecto a x, significa que y es una constante, y como es una constante, puede salir de la derivada y cúbica la derivada respecto a x de x cuadrada. Y en este caso, tengo que es la derivada respecto a x de 2y cuadrada. 2y cuadrada, como no tiene la variable x, significa que es una constante. Y la derivada de una constante da 0. Y después debo de seguir resolviendo. Tenemos que es 3x cuadrada más y cúbica. La derivada respecto a x de x cuadrada sería 2x. Y este sería el resultado de la derivada parcial de f respecto a x. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a y. La derivada respecto a y de esta función x cúbica más x cuadrada por y cúbica menos 2y cuadrada. Como se trata de una suma, podemos separar en una suma de derivadas. Derivada de x cúbica más la derivada de x cuadrada por y cúbica menos la derivada de 2y cuadrada. Como voy a derivar respecto a y, x cúbica sería una constante. Y como es una constante, su derivada es 0. La derivada respecto a y de x cuadrada por y cúbica. X cuadrada no tiene términos en y. Como se trata como una constante, puede salir de la derivada y nos queda la derivada de y cúbica. Menos el 2, como es una constante, puede salir de la derivada. Y después realizamos la derivación. X cuadrada, aquí la tenemos. Derivada de y cúbica respecto a y es 3y cuadrada. Menos la derivada de y cuadrada es 2y. Por 2 nos da 4y. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Si f de x, y es igual al seno de x sobre 1 más y, determine la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, voy a calcular la derivada parcial de f respecto a x, la derivada del seno de x sobre 1 más y. Como tengo un seno, tengo que aplicar la derivada del seno, que es igual al coseno de u diferencial de u. En este caso, u es x sobre 1 más y. Entonces, va a ser coseno de u, coseno de x sobre 1 más y por la derivada de u, la derivada respecto a x de x sobre 1 más y. Posteriormente, 1 más y se trata de una constante y como es una constante puede salir de la derivada y nos queda como 1 sobre 1 más y, el coseno de x sobre 1 más y la derivada parcial de respecto a x de x. Y esta derivada nos queda como 1. Y este sería el resultado de la derivada parcial de f respecto a x. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a y. En este caso voy a calcular la derivada del seno de x sobre 1 más y. Utilizamos la misma fórmula. La derivada del seno es el coseno. Entonces, tenemos que es el coseno de u, coseno de x sobre 1 más y. Y la derivada
de u, la derivada parcial respecto a y de x sobre 1 más y. Como voy a derivar respecto a y, significa que x es una constante y como es una constante, puede salir de la derivada. Nos queda como x por el coseno de x sobre 1 más y, la derivada parcial respecto a y de 1 sobre 1 más y, que también se puede escribir como 1 más y elevado a la menos 1, con la finalidad de utilizar esta fórmula de derivación. La derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 diferencial de u. Entonces, tenemos que es x coseno de x sobre 1 más y. Y esta derivada es la regla de la cadena, que es lo que hacemos, bajamos el exponente, menos 1 baja. Tenemos u, que es 1 más y le resto 1 al exponente, menos 1 menos 1 me da menos 2. Y tenemos la derivada de u, la derivada parcial respecto a y ¿quién fue u? 1 más y. Y de ahí solamente resuelvo. La derivada parcial respecto a y de 1 nos va a dar 0, porque es una constante. Y la derivada de y respecto a y nos da 1. Esto vale 1. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto a y va a ser igual a menos x coseno de x sobre 1 más y, que multiplica a 1 sobre 1 más y elevado al cuadrado. Recuerden que ese término puede pasar al denominador con signo contrario en el exponente. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Sea f una función de tres variables x, y, z es igual a la xy por el logaritmo de z, determine la derivada parcial de f respecto a x, respecto a y respecto a z. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función f respecto a x, es decir, voy a derivar esta expresión. Como voy a derivar respecto a x, significa que y y z se van a manejar como si fueran constantes. Entonces, el logaritmo de z, como es una constante, puede salir de la derivada. Tenemos que es el logaritmo de z por la derivada parcial respecto a x de e a la xy. Después tengo que utilizar una fórmula para derivar una exponencial. La derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u. Entonces, en este caso, u sería xy. Entonces nos queda como el logaritmo de z, e a la u, e a la xy por derivada de u, derivada parcial de xy respecto a x, porque u es xy. Entonces, en este caso, la derivada parcial de xy tiene una constante que sería y. Y, como es una constante, puede salir de la derivada. Y nos queda la derivada respecto a x de x, que nos va a dar 1. Por lo tanto, la derivada parcial de la función respecto a x es igual a y logaritmo de z por e a la x por y. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, en este caso, vamos a considerar a x y a z como constantes. El logaritmo de z, como es una constante, puede salir de la derivada. Y tenemos la derivada de una exponencial, que es e a la u, e a la xy, por derivada de u, derivada de xy. En este caso, al derivar, tenemos que x es una constante. Como es una constante, puede salir de la derivada. Y nos queda la derivada de y. La derivada de y respecto a y nos va a dar el valor de 1. Por lo tanto, el resultado es igual a x logaritmo de z por e a la x por y. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a z. Entonces, en este caso, x y y serían constantes. Y a la xy, como son funciones que tiene x y y, puede salir de la derivada porque se trata de una constante. Y tenemos la derivada respecto a z del logaritmo de z.
Y tenemos que utilizar la derivada del logaritmo de u, que es igual a 1 sobre u, derivada de u. Entonces, en este caso, ¿a qué sería igual? A 1 sobre u. U sería lo que está dentro del logaritmo, que es z. 1 sobre z por derivada de u, derivada de lo que está dentro del logaritmo, derivada respecto a z de z. Esto nos va a dar 1. Por lo tanto, la derivada de la función f respecto a z es igual a 1 sobre z por e a la xy. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Si f de x, y, z es igual a xy más el coseno de yz, determine la derivada parcial de f respecto a x, respecto a y respecto a z. Entonces, para calcular la derivada parcial de f respecto a x, vamos a considerar a y y a z como constantes. Entonces, como tenemos que se trata de una suma, se puede separar en una suma de derivadas. Y ahora bien, vamos a tener que derivar. En este caso, como voy a derivar respecto a x, significa que y es una constante. Y como es una constante, puede salir. Y nos queda la derivada respecto a x de x. En esta expresión no tengo x. Significa que todo ese término es una constante. Y como es una constante, y si calculo su derivada, voy a obtener 0. Y la derivada de x respecto a x es 1. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función respecto a x es igual a y. Ahora calculamos la derivada parcial de f respecto a y. Como se trata de una suma, podemos separar en una suma de derivadas la derivada parcial de xy respecto a y más la derivada parcial respecto a y del coseno de y por z. En este caso, vamos a tener que sacar constantes y la derivada del coseno es menos seno de u diferencial de u. En la primera derivada, como voy a derivar respecto a y, x se va a tratar como una constante y como es una constante puede salir de la derivada. Mientras que la segunda aplico esta fórmula. La derivada del coseno de u es yz, es igual al menos seno de u menos seno de yz por derivada de u, la derivada parcial de respecto a y de lo que está dentro del coseno, yz. En este caso, yz, hay una z. Como voy a derivar respecto a y, esa z puede salir de la derivada. Nos queda como z el seno de yz. Entonces, queda dentro y, derivada de y respecto a y da 1. Y aquí pasa lo mismo, derivada de y respecto a y da 1. Por lo tanto, el resultado es x menos z por el seno de yz. Y ahora calculamos la derivada parcial de f respecto a z. Entonces, aquí vamos a separar en una suma de derivadas la derivada parcial respecto a z de xy más la del coseno de yz. Como derivo respecto a z significa que x y que y es una constante. Por lo tanto, este término nos va a dar 0. Mientras que la segunda aplico la fórmula de derivación del coseno, que es menos seno de u menos seno de yz por derivada de u, derivada de lo que está dentro, yz. Entonces, y es una constante, puede salir de derivada y nos quedaría z. Derivada de z respecto a z nos da 1. Por lo tanto, el resultado es menos y por el seno de yz. Y el problema está resuelto. Las derivadas parciales respecto a x y respecto a y en un punto a, b se puede interpretar geométricamente como las pendientes de las rectas tangentes en el punto a, b, c en los planos x igual a y x igual a b. Esto lo vamos a ver en un ejercicio. Además, las derivadas parciales también se pueden interpretar
como razones de cambio. Si z es igual a f de x, y, entonces la derivada de z respecto a x significa que es la razón de cambio de la variable z respecto a x, siempre y cuando y permanezca constante. Y además, si yo quiero calcular la derivada parcial de z respecto a la variable y, significa que es la razón de cambio de la variable z respecto a y, siempre y cuando x permanece constante. Y con esto vamos a realizar este ejercicio. Si f de x, y es igual a 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada, determine la derivada parcial respecto a x y respecto a y evaluado en el punto 1,1 y de una interpretación geométrica. Entonces, si yo derivo la función respecto a x, el 4 como es una constante, su resultado va a ser 0. 2y cuadrada, como se trata de una constante, porque como es derivada respecto a x, lo demás es constante, también nos va a dar 0. Y la derivada de menos x cuadrada es menos 2x. Y la derivada con respecto a y significa que lo que no sea y se mantiene como una constante. La derivada del 4 es 0. La derivada de x cuadrada, como es derivada respecto a y, también nos va a dar 0. Y la derivada de menos 2y cuadrada es menos 4y. Ya que tenemos las derivadas, las evaluamos en el punto 1,1. X vale 1, y vale 1. Entonces, menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Y aquí menos 4 por 1 me va a dar menos 4. Ya tengo lo que son los valores. Prácticamente tenemos las pendientes de las rectas tangentes. Observen que x es 1 y que y es 1. Entonces, geométricamente representa estas pendientes. Aquí maneja el punto 1,1,1. ¿Cómo es que se obtiene? Bueno, se obtiene sustituyendo en esta expresión x1, y1. Tenemos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, por 2 me da menos 2, menos 1 menos 2 me da menos 3, 4 menos 3 me da 1. Entonces, aquí tenemos que x, este es el eje x, toma el valor de 1, que y también toma el valor de 1. Este es el punto 1,1. Y si subimos, vamos a obtener el punto 1,1,1. La superficie se trata de un paraboloide. Y aquí tenemos lo que es el plano y igual a 1 o en este caso x igual a 1. Vean que es paralelo al eje x o paralelo al eje y. Y a partir de ahí trazamos lo que es el plano y donde toque el punto es donde trazamos la recta tangente. O visto de otra manera, aquí tenemos lo que es el paraboloide. Entonces, en este caso tenemos la recta y es igual a 1. Cortamos lo que es el paraboloide y en la intersección con el punto 1,1,1, que sería como por acá, trazamos la recta tangente utilizando dicho plano. Y así es como se obtiene. O también, si nosotros hacemos el corte en x igual a 1, la derivada parcial, entonces, en este caso, al hacer el corte con este plano a la superficie, vamos a obtener la siguiente recta tangente. Esta es la curva, aquí va a ser el punto, y con eso, y con el plano, hago lo que es la recta tangente en dicho punto. Y ya que vimos cómo calcular derivadas parciales y además su interpretación geométrica, entonces ya están listos para realizar estos ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.